Muchas gracias, buenos días. La verdad no sé si agradecerle a los organizadores por esta presentación porque me pusieron a correr y es una presentación sumamente difícil, compleja por el tema, pero bueno, lo que yo voy a intentar plantearles a ustedes es quizá algunas hipótesis sobre el tema de gobernanza de las industrias extractivas en América Latina, que además se basa en un trabajo colectivo que se ha venido haciendo en el seno de la Red Latinoamericana sobre las industrias extractivas, con un apoyo inmenso de NRGI, y que nos ha llevado a algunas discusiones internas de las cuales he extraído algunos elementos, particularmente en un documento que acaba de ser distribuido, que es el documento de Agenda de Sociedad Civil frente a las industrias extractivas en América Latina. Pero, digamos, hay que señalar que obviamente hablar de América Latina es demasiado ambicioso, es difícil porque las generalizaciones aquí en este caso no caben, y entonces lo que hay que entender esto es como unas hipótesis que pretenden construir una especie de lectura de lo que está pasando con este tema en América Latina, a partir de la cual será posible leer las particularidades de cada país. Entonces, un poco, digamos, desde el punto de vista metodológico, no se trata ni de generalizar lo que está ocurriendo en muchos países, sino más bien de construir una pequeña narrativa a partir de la cual podamos entender las particularidades de lo que hay en cada uno de los países de la región. Y haciendo la salvedad de digamos, del panel anterior, y quizá poniéndome también un poco de acuerdo con lo que planteó Tony y con los comentarios que se hicieron acerca del concepto, yo simplemente he querido transcribir la noción que hemos venido trabajando en la Red Latinoamericana sobre el tema de gobernanza de las industrias extractivas, que alude, leo textualmente, al sistema de decisiones y la mayor o menor capacidad de ejercer influencia de los actores involucrados en torno a cierta esfera de la vida social, en este caso las decisiones relativas a los proyectos extractivos. Digamos que aquí, en el fondo, hay un acuerdo total con lo que está planteando Tony, y el esquemita que está ahí abajo es un poco la manera como nosotros hemos venido abordando. Pasamos la siguiente, por favor, ya, excúsame que se olvide. La manera como estamos abordando el tema, en el sentido de que habría dos dimensiones estrechamente vinculadas de la noción de gobernanza, que a partir de las cuales uno puede hacer lectura de lo que está ocurriendo en la región. Una dimensión que yo no la llamo las formas, la llamo la dimensión procedimental, pero alude exactamente a lo mismo, Tony. Y es la idea del cómo se toman las decisiones, cómo se relacionan los actores para la toma de decisiones. Y ese cómo tiene que ver con las estrategias de los actores, tiene que ver con las condiciones y los recursos que cada actor tiene para entrar en relación con los demás y llegar, digamos, a la construcción de unos acuerdos de hecho, explícitos o implícitos, latentes o reales, sobre el manejo de la gestión del sector. Y nosotros hemos señalado tres dimensiones o tres subdimensiones de ese concepto procedimental. Y es que la gobernanza es una gobernanza, a nuestro juicio, multisectorial, multinivel y multiactor. Esas tres dimensiones son las que hemos venido trabajando, y mi presentación va a tomar esas tres dimensiones para sentar algunas hipótesis. Pero hay un segundo aspecto que es igualmente importante de la gobernanza, y es ya no cómo se toman las decisiones, sino qué decisiones se toman. Es decir, cuáles son los contenidos sustantivos de las decisiones sobre el manejo del sector extractivo. Y ahí, pues obviamente aparecen una gran cantidad de temas, de ámbitos, de análisis, de ámbitos de relación entre los actores, sobre los cuales que se convierten, digamos, en cada circunstancia, en cada territorio, en cada país, en temas centrales de la discusión de los actores, y que no tienen por qué ser los mismos en los diferentes países, pero que están ligados a la cadena de valor del sector. Y digamos que la noción de cadena de valor nos puede ayudar a entender cuáles son los momentos y los temas que en cada momento son relevantes para la construcción de una determinada gobernanza. Pero también nos parece que allí los contextos son importantes, y en eso creo que, digamos, somos muy afines al planteamiento que ha hecho Tony sobre acuerdos políticos, sobre economía política, sobre geografía, sobre espacios, etcétera. Digamos, es la idea de que esos contextos son de alguna manera influyentes en las formas
cómo se desarrollan los acuerdos o los no acuerdos en términos de gobernanza. Quizá el elemento más importante aquí es que esas dos dimensiones, procedimental y sustantiva, son dimensiones estrechamente vinculadas. Y en ese sentido creo que es válido el debate que se planteó en la anterior panel, en la anterior conversación, sobre si se trata de un concepto neutro, si un concepto normativo o qué. Yo diría que la alternativa no es neutro o normativo. Para mí hay como tres alternativas distintas que serían, digamos, una consideración sobre la neutralidad del concepto en el sentido de ver las formas puras o las formas sin contenido y sin contexto. Una alternativa que sería lo normativo, que es cómo queremos nosotros que sea la gobernanza y que sean esas formas de relación, pero habría una tercera opción, me parece a mí, que es un poco lo que podríamos llamar las orientaciones de sentido de la gobernanza. Es decir, utilizando el concepto weberiano de acción con sentido, es la idea de que estas formas de tomar las decisiones en contextos específicos y sobre determinados temas, pues finalmente resultan de una serie de interacciones de sentido entre los actores, que son las que le dan la orientación final al resultado final. Es decir, un concepto como el del consenso de commodities, que voy a manejar más adelante, es un concepto que resulta justamente de las orientaciones de sentido que las empresas y los gobiernos han construido a lo largo del tiempo para generar una propuesta de política macroeconómica y de modelo de desarrollo que se centra en las industrias extractivas. Pasamos al siguiente. Bueno, eso simplemente para hacer una pequeña introducción al concepto y señalar que, digamos, voy a trabajar sobre todo la primera parte de las tres dimensiones multisectorial, multinivel y multiactor, y voy a hacer alguna referencia a contenidos al final, y a lo largo de la presentación también haré algunas referencias a temas de contexto. Justamente una primera es señalar que para la lectura de la gobernanza de las extractivas en América Latina, pues hay que considerar dos momentos que son distintos, digamos, en su identidad, que implican reacciones distintas de los actores, pero que en última instancia, como lo veremos, están apuntando a lo mismo. Y es, digamos, el momento del auge, del boom de las extractivas, desde la primera mitad de la primera década del siglo hasta 2013, 2014, y una segunda fase que comienza a estar determinada por la caída de precios en el mercado internacional de las materias primas y que ha permitido construir un concepto, el concepto de la carrera hacia el fondo, que en últimas lo que busca es mostrar cómo los gobiernos están haciendo todo lo posible para seguir dependiendo en su modelo de desarrollo del poder supuesto que tienen las industrias extractivas de generar unas rentas para la inversión pública. Digo que en última instancia estos dos periodos, que son tan distintos, apuntan a lo mismo, porque apuntan desde la realidad de las políticas públicas, apuntan a buscar que el sector extractivo siga siendo la fuente de rentas que ha venido siendo desde hace mucho tiempo para financiar la inversión pública, la inversión en infraestructura, la inversión social. Es decir, en el periodo de auge, unas políticas de aprovechar la coyuntura para ganar rentas, y en el periodo de caída una serie de medidas que buscan en última instancia lo mismo, es seguir utilizando al sector como la vaca de la cual yo puedo ordeñar una serie de rentas que van a ser útiles para la inversión pública. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos a esta, que son datos sobre los dos momentos que no interesan. Y me parece que es importante ya entrar en el tema, la gobernanza multisectorial. Aquí estamos haciendo referencia a lo que podríamos llamar la articulación horizontal en el seno del Estado para la toma de decisiones. Y aquí sí me parece un elemento de contexto muy importante, y es la idea de que esta gobernanza o esta gobernanza multisectorial se construye en un contexto muy específico que yo creo que es, digamos, post-90, de cambios de siglo, donde cuando vivimos, digamos, todo un debate sobre las relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Ese debate en torno a Estado, mercado y sociedad se resuelve
en los años 80 por una entronización del mercado como el factor óptimo de la asignación de recursos, pero digamos hacia mediados de los 90 comienza un nuevo debate que recupera la centralidad del Estado, que recupera la centralidad de las ideas de la regulación estatal de la vida económica, pero dándole un lugar al Estado no el que tuvo, en un modelo estadocéntrico, digamos, de posguerra, de los años 50 a los años 70, sino más bien en una idea de un Estado que lidera, convoca, regula, pero conversa con los actores. Y de allí surge un poco la idea de que es un Estado que propone alianzas estratégicas, que abre espacios de concertación, no tanto con el sector privado, porque siempre los había tenido, o durante mucho tiempo los había tenido, sino con la sociedad civil para la discusión de los grandes temas del desarrollo. Digamos que de un modelo estadocéntrico de posguerra pasamos a un modelo mercadocéntrico en los años 80, donde se entronizó la idea de las fuerzas del mercado como definidoras de la asignación de recursos, y luego a finales de los 90 comienza un debate en el cual, entiendo, la CEPAL tuvo mucho que ver a finales de esa década para, voy a comenzar a hablar un poco más despacio, para tratar de buscar una salida a los efectos negativos del modelo mercadocéntrico de desarrollo y tratar de recuperar la centralidad del Estado. Y una de las cosas que ocurrieron en esa recuperación de la centralidad del Estado fue justamente el desarrollo de una serie de reformas institucionales que fueron importantes desde el punto de vista de una nueva concepción de la gestión pública más eficiente, más articulada y con unos dispositivos de planificación, de monitoreo que permitieran mirar o mejorar la eficiencia de la acción del Estado. La siguiente, por favor. Y en ese contexto, los gobiernos de la región, en el marco de una coyuntura internacional de precios favorables, le hacen una apuesta a las industrias extractivas, que fue, digamos, más o menos la misma a pesar de las diferencias en cuanto a los tipos de gobierno y los actores en el gobierno. Colombia y Perú han sido calificados como modelos, algunos los llaman neoliberales, yo no utilizo ese adjetivo, pero de todas maneras en los que el sector privado juega un papel muy importante en el desarrollo de la actividad económica bajo ciertas regulaciones del Estado. Y allí, pues obviamente, operó un acuerdo que llamamos el consenso de las commodities, en el sentido de que ese acuerdo político entre el sector privado y el gobierno era muy importante porque ambos ganaban, era un acuerdo gana-gana. El gobierno ganaba rentas posibles para la inversión pública y eso le podía dar legitimidad política desde el punto de vista de su electorado. Pero las empresas también ganaban porque encontraban condiciones favorables no solamente en el mercado internacional, sino también condiciones favorables internas desde el punto de vista institucional, jurídico, fiscal, etcétera, que fue lo que ocurrió. Las políticas, a partir de ese momento, entonces son políticas de promoción del sector extractivo en el marco de ese consenso. Y en los casos de otros países de orientación más nacionalista y redistributiva, pues fueron los liderazgos políticos los que le apostaron a la obtención de esos recursos, también para la inversión social y para el fortalecimiento de una legitimidad como gobernantes. La siguiente. Ahora, lo que ocurrió de todas maneras es que esa apuesta del consenso de las commodities, sobre todo en la fase de auge de los precios de las materias primas, se convirtió, digamos, en el factor fundamental de decisión de manejo, es decir, en el factor fundamental de la gobernanza, en el sentido de que el criterio de generación de rentas y de promoción del sector extractivo era mucho más importante que otros criterios para el manejo del sector. Por ejemplo, los criterios ambientales. Yo creo que una de las discusiones más importantes, siguientes, digamos, es el tema de la relación entre la política mineroenergética de un lado y la política ambiental. Ha sido una tensión permanente incluso en el seno del Estado, en donde, digamos, la apuesta por la promoción de la industria extractiva ha relegado a un segundo plano las consideraciones de orden ambiental para el manejo de las industrias extractivas. Y este es un típico caso de cómo la gobernanza multisectorial es una gobernanza asimétrica, en el sentido de que los criterios económicos fundamentales para la promoción de las industrias extractivas
relegaron a un segundo plano otras consideraciones, no solamente la ambiental, estoy poniendo el ejemplo de la ambiental porque es quizá la más notoria, pero también todo el tema de la participación ciudadana o todo el tema de la descentralización. Es decir, temas que eran claves para construir un modelo de gobernanza, digamos, más equilibrado, pero que a partir de esa apuesta por las extractivas se convierte en un sector, en un criterio dominante, el económico, el de la obtención de las rentas económico-fiscal, en un criterio dominante por encima de cualquier otro criterio. Y esto ocurre en un contexto en la mayor parte de los países de América Latina, donde el tema ambiental desde los años 80, 90 era muy importante, incluso donde hubo un fortalecimiento institucional del sector ambiental. Eso ocurrió en todos los países, la creación de ministerios de medio ambiente, una legislación ambiental que además estaba alimentada de unas discusiones globales sobre el tema del medio ambiente y que dieron lugar a un fortalecimiento en los años 90 de la institucionalidad ambiental, incluso desde el punto de vista presupuestal en muchos países, y que luego en el año 2000, en la primera década del 2000, cuando comienza toda esta apuesta por las extractivas, entonces comienza a debilitarse como criterio e incluso la institucionalidad ambiental pierde bastante en la mayor parte de los países. Sigamos. El otro tema interesante es el de la gobernanza multinivel, porque aquí ya no estamos hablando de las articulaciones horizontales del Estado, sino de las articulaciones verticales, es decir, las relaciones nación-territorio, nación-entidades territoriales para la toma de decisiones sobre las industrias extractivas. Y aquí, obviamente, el punto de partida es lo que ocurrió en los años 80 en toda América Latina, con procesos, digamos, de ritmo distinto, de alcance diferente, pero igual con una apuesta muy fuerte por la descentralización, por la autonomía territorial y por nuevas formas de toma de decisiones que no estuvieran concentradas en los gobiernos centrales. Y esto implicó un fortalecimiento político, administrativo, fiscal de los gobiernos subnacionales, que fue muy importante, con particularidades en cada país y con momentos muy distintos, ¿no es cierto? Quizá Brasil fue uno de los países que adoptó esto, digamos, un modelo bastante radical. Colombia, en los años 80, a mediados de los años 80, diseña un modelo de descentralización bastante radical en el marco de un país de carácter unitario, que ese es un tema muy importante para algunas cosas que voy a señalar posteriormente. Y en general los países fueron involucrándose en esta dinámica de descentralización, que es un proceso que se inicia antes del superciclo de precios de las materias primas, pero que va a servir de contexto a unos debates que van a surgir en torno al tema de la gobernanza de las extractivas, porque la descentralización va a convertirse en una especie de barrera, de alguna manera, a la toma de decisiones centralizadas sobre el manejo del subsuelo y de los recursos naturales. Siguiente. Y eso es lo que ocurrió. Digamos que hubo unas ciertas consideraciones acerca del posible rol que podrían tener los gobiernos subnacionales desde dos puntos de vista. Uno, muy débil, diría yo, digamos, mirándolo en retrospectiva, el tema del ordenamiento territorial, funciones asignadas a las entidades subnacionales, pero un ordenamiento territorial que terminó también subordinado al ordenamiento minero o al ordenamiento minero energético, en primer lugar, y una función fiscal de captación de recursos a través de la distribución de las regalías y de los impuestos generados por las industrias extractivas para la inversión de beneficio social. Pero una cosa muy importante, y quizá desde el punto de vista de la gobernanza es lo más relevante, es que en estos periodos, los gobiernos subnacionales quedan excluidos de la toma de las más importantes decisiones que tienen que ver con el manejo del sector. Entonces, digamos, se le asignan unas funciones. Ahorita en este momento estamos trabajando en la red latinoamericana un proyecto en el que estamos viendo todo el tema de las competencias subnacionales, qué competencias le fueron entregadas y cuáles no, y está claro el panorama en el sentido de que las competencias decisionales sobre el otorgamiento de títulos, sobre el tema ambiental, sobre otros aspectos importantes de las decisiones a lo largo de la cadena de valor no están en manos de los gobiernos subnacionales, sino que están centralizadas. Y lo que nosotros vemos en términos de gobernanza, desde el punto de vista multinivel, es un esquema jerárquico piramidal. ¿Ya me quedan solo 5? 10, ok. Es un esquema jerárquico piramidal en el que el gobierno central tiene la mayor parte de las facultades decisorias sobre los temas estratégicos
de manejo del sector. Y esto, por supuesto, ha generado inicialmente en algunos países, no en todos, una serie de tensiones entre lo nacional y lo territorial que comienzan a ser evidentes. Y quiero poner aquí el caso colombiano, porque es muy interesante desde el punto de vista del papel que ha jugado la Corte Constitucional en la definición de una jurisprudencia que rescata el papel de los gobiernos subnacionales en el manejo de las industrias extractivas. Una serie, la siguiente si quieres, es la siguiente. Ese es un cuadrito con 4 sentencias de la Corte Constitucional que se refieren al tema. La Corte lo único que ha hecho es decir, estamos en un Estado unitario, de acuerdo, pero estamos también en un Estado unitario descentralizado con autonomía territorial. Esa es la definición de la República de Colombia que está en la Constitución del país en el capítulo primero, en el artículo primero. Y entonces lo que dice la Corte Constitucional, cuando se trata de las grandes decisiones del tema de extractivas, no podemos olvidar que es un Estado unitario y en ese sentido el gobierno nacional tiene atribuciones para tomar las grandes decisiones de política sobre manejo del sector, pero no podemos olvidar tampoco que es un Estado descentralizado y que por lo tanto hay que incorporar a las entidades subnacionales en la toma de decisiones. Y estas sentencias lo que señalan es, lo que ordenan es que el Estado en el momento, por ejemplo, de la titulación minera, consulte con los municipios y llegue a acuerdos sobre cómo se van a enfrentar los impactos económicos, ambientales, sociales de la implantación de proyectos extractivos en el territorio. Este es un ejemplo simplemente de cómo hoy hay una línea, digamos, de pensamiento en torno a, digamos, una lectura de la gobernanza en donde los territorios tienen un lugar y en donde debe haber un papel de alguna manera importante para los municipios y los departamentos o los gobiernos locales y los gobiernos regionales en la toma de decisiones sobre el sector extractivo. La siguiente. El otro tema es la gobernanza multiactor. Y aquí yo creo que hay, desde el punto de vista del punto de partida, 2 elementos que son, a mi juicio, los determinantes. El primero es lo que hemos llamado el consenso de las commodities, es decir, esos acuerdos implícitos, explícitos entre el sector privado, el sector empresarial, interesado en explotar los recursos naturales y los gobiernos interesados en captar rentas a partir de esa explotación. Pero hay otro, digamos, otro elemento que también va paralelo y que juega y que está comenzando a jugar un papel importante. Y es todo el tema de la institucionalización de la participación ciudadana y de la implantación de regímenes de democracia participativa en la región. Y este es un elemento muy importante porque no solamente es un componente institucional, un componente estructural de la organización del Estado, la incorporación de la participación ciudadana, sino que además es una narrativa que es muy importante desde el punto de vista de los actores, porque es, digamos, una lectura que se hace de la realidad, de una manera de tomar las decisiones en las cuales necesariamente la voz ciudadana debe tener un lugar. Y esto ya implica el planteamiento, digamos, la construcción de actores y de sujetos políticos que en los territorios y a nivel nacional se están planteando la idea de que no se pueden tomar decisiones en el sector minero energético si no es pasando previamente por un filtro o por un tamiz de orden social de participación ciudadana. Y esto, digamos, lleva a esos 2 elementos, el consenso de las commodities y esa emergencia de la lectura y de la narrativa de la participación ciudadana, lo que ha planteado es que desde el punto de vista de las empresas hay una serie de presiones para que haya condiciones, particularmente en la coyuntura actual de baja de precios, una serie de exigencias y de presiones de las empresas a los estados para lograr mejores condiciones que permitan compensar la baja de precios con otros elementos de política pública para garantizar la rentabilidad del negocio, de un lado. Pero al mismo tiempo, esto ha generado unas dinámicas sociales de participación ciudadana, incluso de conflictividad social, que hoy hacen parte del paisaje social y político de las industrias extractivas. Sigamos. Esto es una hipótesis, este triangulito, que es como, digamos, la base de la hipótesis que he querido construir en torno a la relación triangular en aquellos países donde juegan estos actores. Estoy diciendo en grandes empresas, agentes gubernamentales y sociedad. Claro, qué sé yo, el caso boliviano de las cooperativas mineras, ¿sí? Bueno, ese es otro caso que habría que ver cómo lo involucramos en esta hipótesis, ¿no? O incluso en países como Colombia o como Perú, cómo incorporamos en esta hipótesis pequeña minería o minería informal.
no lo hemos pensado, pero hago la salvedad porque este es un modelito, una hipótesis simplemente para estos tres actores, pero que son actores dominantes y que dominan hoy, digamos, desde el punto de vista de la generación de ingresos en Colombia, el 95% de las regalías y de los impuestos. Entonces, pues, es bastante determinante. La idea es un poco ver las relaciones de doble vía que existen entre los tres actores, porque este es, digamos, a mi juicio, el factor determinante de los modelos de gobernanza. Y podríamos decir que desde el punto de vista de la relación, comencemos por grandes empresas y agentes gubernamentales, digamos que hay un acuerdo político en torno a la importancia de las industrias extractivas como actividad central e incluso, como se dijo en Colombia, como locomotora del crecimiento económico, como sector de punta, impulsor de la economía, de la economía nacional. Y desde el punto de vista del Estado, pues obviamente estos agentes gubernamentales están en una doble lógica de concertación de un lado, pero también de regulación, partiendo de un cierto supuesto de autonomía del Estado. Es decir, que el Estado no solamente actúa en función exclusivamente de las presiones y de los intereses de los grupos sociales y económicos, sino que tiene, digamos, una cierta capacidad, y debe tenerla, una cierta capacidad de regulación en función de la idea de que el Estado es representante de los intereses comunes. Entonces, digamos que la respuesta del Estado al sector empresarial en el marco de ese consenso de las commodities es una respuesta a veces incómoda de regulación, a veces incómoda de concertación, pero que de todas maneras opera en función de ese marco general del consenso de las commodities. Desde el punto de vista de la relación sociedad, grandes empresas, digamos, lo que uno ve generalmente en términos de grupos sociales ya en los territorios es digamos, un dilema entre cooperación y conflicto. Cooperación en el sentido, bueno, podemos sentarnos a la mesa a discutir con las empresas para ver cuáles son los beneficios que las empresas nos pueden generar en el territorio y nos pueden generar como grupos sociales cuando implanten sus proyectos de explotación de recursos naturales. Pero también puede ser de conflicto en el sentido, bien sea de que las empresas no están dispuestas a atender las demandas ciudadanas o simplemente de resistencia a la minería. Y hoy, digamos, en América Latina y comienza a haber una serie de iniciativas ciudadanas de resistencia frente a las grandes empresas para la explotación de los recursos naturales. Y eso tiene un reflejo, digamos, en las maneras como la ciudadanía y las diferentes comunidades locales se están relacionando con los agentes gubernamentales. Digamos que hay una demanda, como lo señalé, de participación e incluso hay una iniciativa social con recursos, con un repertorio de acción que puede ir desde lo institucional hasta la lucha judicial o hasta la movilización y la protesta pacífica o no pacífica, o bien iniciativas de demandas de participación para construir acuerdos en torno a las decisiones del sector. Y la respuesta de los actores gubernamentales también se ubica en un continuum entre cooptación y represión. Y eso es un poco lo que hemos venido observando, o bien un esfuerzo por que esos movimientos se conviertan más bien en factor de legitimidad de los gobiernos, o bien que esos movimientos no existan porque se pueden convertir en un contrapoder y entonces se les reprime. Esta es una hipótesis, digamos, para trabajar. Hay algunos datos que ya comienzan a sustentar esta triangulación de relaciones, pero obviamente cada país tiene una lógica distinta, cada país tiene actores diferentes y por lo tanto cada país tiene, digamos, resultados distintos de estas formas de relación en doble vía entre los agentes gubernamentales, el sector privado y la sociedad. La siguiente. Pasemos esto. Ahí hay un tratamiento, pues no alcanza el tiempo para todo el tema de comunidades étnicas y consulta previa, porque ese es un dispositivo institucional que hoy día, digamos, tiene un peso significativo dentro de la gobernanza del sector extractivo. Es decir, la problemática de la consulta previa, a partir del reconocimiento que hay de las poblaciones indígenas y de las poblaciones tribales, de sus derechos, de su territorio y de su cultura, pues ha constituido un punto de partida, que muchos de esos elementos ya están constitucionalizados, un punto de partida para reivindicar la consulta previa e incluso comenzar a introducir un debate sobre el consentimiento previo, libre e informado, que es un debate que hoy día está actualmente en curso. Lo que quiero señalar es que, es que justamente
lo que tenemos hoy es una situación mucho más problemática de este instrumento de consulta previa. Hay muchas, yo diría que estamos casi en el peor de los mundos, porque ni los gobiernos han logrado regular, ni los pueblos indígenas y tribales están contentos con la manera como se desarrollan las consultas previas, y las empresas pues andan construyendo un discurso en torno a la consulta previa como una barrera para el desarrollo. Y entonces obviamente lo que hay en este momento es tres miradas completamente alejadas y las dificultades para construir consensos. En Colombia llevamos 2 años tratando de identificar cuáles serían las vías del diálogo necesarias para llegar a un acuerdo en torno a la reglamentación de la consulta previa y no ha sido posible. Pero la consulta previa es uno de los instrumentos. Hoy en Colombia se está utilizando mucho también el instrumento de la consulta popular, y las consultas populares están teniendo, digamos, un papel muy fuerte porque en Colombia constitucionalmente son vinculantes, y por lo tanto las decisiones que se tomen, y se han tomado en las 7 u 8 que ha habido, pero hay como 30 en cola, que se han tomado hasta el momento, es de no a la explotación de recursos naturales, tanto en materia de petróleos como de minería. Y eso comienza, digamos, que es un mecanismo institucional, comienza a convertirse en un elemento, digamos, clave de la gobernanza. Como ya se me termina el tiempo, más bien dejaré para la otra media hora poner unos otros elementos, pero quiero señalar para cerrar algo. Yo creo que hoy el escenario de gobernanza de las extractivas en América Latina tiene elementos que hay que comenzar a pensar. Primero porque, digamos, ese consenso de las commodities está en tela de juicio. Es un primer elemento. ¿Quién dijo pues que las extractivas nos están beneficiando, y máximo con lo que Daniel nos ha dicho de todos los impactos sobre derechos humanos y sobre toda la conflictividad que está existiendo en el territorio en torno a las industrias extractivas? Por lo menos ese consenso no le sirve a ciertos actores. Y si hay un nuevo consenso sobre las commodities, pues habría que repensarlo por completo. Es decir, hay una puesta en tela de juicio de ese consenso que, digamos, durante 10, 12 años existió en nuestros países. Pero en segundo lugar, también me parece muy importante todo el nuevo rol que tienen las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil para poner en tela de juicio ese consenso. Y podríamos decir, utilizando una frase de Orlando Falsborda, que hay un cierto despertar de los movimientos sociales en América Latina en torno a los temas socioambientales. Y esa constituye también una noticia no tan nueva, pero sí muy importante para la definición de lo que podría ser o la incidencia que podríamos tener desde el punto de vista de la gobernanza. Pero hay un tercer elemento que a mí también me llama la atención en el cambio del horizonte y del panorama, y es que las empresas también están cambiando. Están comenzando a entender que tienen un entorno no favorable para el desarrollo de la actividad extractiva, y que por lo tanto tienen que comenzar a redefinir las estrategias de relación con el territorio, de relación con las comunidades e incluso de relación con el gobierno. Yo diría que en ese sentido, hoy día estamos asistiendo al inicio de una fase de transición en la que vamos a tener que reordenar el tema, es decir, reconstruir el planteamiento sobre gobernanza, porque los actores justamente están comenzando a entender que esto del manejo del sector extractivo y los beneficios que puedan traer pasan por una serie de condiciones que hoy no hacen parte ni del consenso de las commodities ni de la política pública, y que por lo tanto hay que sentarse a conversar sobre cuáles son las nuevas condiciones y los nuevos elementos de esa nueva construcción, de la construcción de una nueva gobernanza de las extractivas en América Latina. Ok, muchas gracias, Fabio.